La venta de Citgo, un negocio que nunca funcionó, ¿o será señal que el gobierno tiene serios problemas financieros? Vamos con el contexto. Según Reuters, la petrolera estatal del Estado venezolano, PDVSA, estaría tanteando las aguas a través del banco de inversiones Lazard Ltd. Para vender la filial Citgo en Estados Unidos por unos 10.000 millones de dólares. Reuters no identifica sus fuentes en la noticia. El gobierno de Venezuela guarda hasta ahora en momento silencio a la información de la agencia. Tratamos de confirmar la información con el gobierno de Venezuela, con la propia Citgo y con el banco Lazard, pero ninguno de ellos ha respondido hasta el momento nuestras preguntas. La noticia de la intención de venta no es nuevo. Reportes de que si se vende o no se vende se viene escuchando desde casi una década. A principios de agosto de este año, el exministro Rafael Ramírez abrió públicamente la puerta a la venta de Citgo. ¿Quién es Citgo? Estamos hablando de varias refinerías y la franquicia de miles de estaciones independientes en Estados Unidos. Esto empieza en 1986, cuando PDVSA compra el 50% de Citgo Petroleum. Ya para 1990 adquiere el capital accionario restante. La justificación de la compra era sacar básicamente ventaja en uno de los mercados más importantes del mundo, Estados Unidos. Se consume mucho petróleo. ¿Por qué venderla? Dos tesis principales, y aquí viene la clave. Hay una escuela que dice que la venta es porque el gobierno venezolano necesita plata. La otra tesis es que Citgo no fue un negocio para PDVSA. Con esto en mente, Juan Carlos Sosa Aspurúa, para ti, ¿cuál es la razón de por qué se quiere vender Citgo? ¿Es un problema de casca que tiene el gobierno venezolano? ¿O básicamente Citgo no fue un negocio para PDVSA desde que se generó? Javier, este es el gobierno que más déficit fiscal ha acumulado en la historia del país y quizás es el país que tiene el déficit fiscal más importante del mundo entero. Simplemente el gobierno está literalmente quebrado. PDVSA ya prácticamente todo lo que produce se lo tiene que dar al gobierno para el gasto público, al punto que los sueldos y salarios de los empleados de PDVSA se pagan con dinero inorgánico que imprime como billetes de monopolio el Banco Central de Venezuela, que no es una entidad autónoma y que se maneja a discreción. Entonces, básicamente el régimen de Maduro está totalmente desesperado por fondos que cada vez se le dificulta más conseguir. En los próximos 3 años se vence deudas por aproximadamente 30.000 millones de dólares, y eso lo tiene realmente patas arriba al régimen. Están, como te decía, desesperados por buscar fondos, y una de las formas de hacerlo, evidentemente, en un momento tan delicado, tiene que ver con la posibilidad de vender activos internacionales. Aparte que el tema de Citgo también toca asuntos que van relacionados con las demandas que tienen dos empresas muy importantes petroleras en los Estados Unidos en el Banco Mundial, en la dirección de arbitraje del Banco Mundial, contra PDVSA, que son ExxonMobil y ConocoPhillips. O sea, esas demandas básicamente son por el orden de los 10.000 millones de dólares, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares precisamente, y de resultar beneficiadas estas dos empresas, lo cual es lo más probable, evidentemente van a necesitar algún tipo de colateral, algún tipo de garantía de pago, y los activos de PDVSA en los Estados Unidos evidentemente son un punto focal fundamental. Ahora, Juan Carlos, pero esa misma razón, el hecho de que estén esos... Hay un argumento en el tema de Citgo. Sí. Vamos a hablar un momento del tema del negocio de Citgo. Hay varios argumentos que dicen que Citgo desde el principio algunos críticos dicen que Citgo fue una idea neoliberal, fue una idea que surgió en el 86, después en el 90 adquirirla para entrar en el mercado norteamericano, pero al final no funcionó. Y dos razones principales dan por el tema del negocio. Una es que el tema que las refinerías al final lo que producen son el petróleo no pesado, que es el que no produce Venezuela. Venezuela produce un petróleo pesado. Entonces, para alimentar esas refinerías, para que produzcan plata, tienen que estarle vendiendo petróleo ligero, algo que no es lo que produce Venezuela. Eso es uno. Y segundo, es el tema de un beneficio, una transferencia que se le da extra a Citgo. Se le vende el petróleo, algunos argumentos, incluso he estado leyendo que se le da una rebaja de $2 y $3 cada vez que se le vende un barril de petróleo, lo que representa millones de dólares en beneficio de Citgo, pero no en beneficio del estatal de PDVSA. Por tanto, son pérdidas
Es una pérdida que tiene que asumir PDVSA, pero es un beneficio que le va a Citgo. Al final es dinero que no queda en el patrimonio, digamos, en el Estado de Venezuela. Entonces, hay varios argumentos, dicen los críticos, que Citgo al final no fue un buen negocio para PDVSA, y si se corta ahora lo de Citgo es una forma de poder tapar esos huecos financieros que ha creado Citgo. Sí, se puede argumentar que PDVSA hay unos problemas administrativos, el tema de la producción que hay que aumentarla, todo eso. Pero el argumento dicen, Citgo no fue un negocio para PDVSA. Tarde o temprano había que cerrarlo. Javier, eso sí. Es un argumento totalmente falso, eso no tiene ni pies ni cabeza. Citgo fue quizás la decisión más importante que tomó PDVSA en toda su historia, porque implicaba tener la puerta de entrada al gran mercado energético internacional, la posibilidad que el país, con las principales reservas petroleras del hemisferio occidental, tuviese la posibilidad de colocar su petróleo en el principal mercado energético del planeta. Citgo, como se sabe, es una empresa que llegó a tener 15.000 estaciones de servicio, es decir, el número de estaciones de servicio en gasolinera era la número 1 de los Estados Unidos. Hoy en día tiene 6.000 estaciones, que sigue siendo muy importante. Claro, pero en realidad, Juan Carlos, ahí hay un mito, pero hay un mito, porque el tema, Citgo no era la dueña de las estaciones, son franquicias que se vendían, o sea, en realidad son dueños independientes. Claro, son franquicias. Lo que estaba haciendo Citgo es vendiendo la marca. Claro, pero pero es que la marca implicaba, con esos jobbers, implicaba la colocación del producto en esas estaciones de servicio, porque básicamente la firma del contrato con los jobbers, que son los franquiciantes, les obliga a comprar productos de Citgo, abanderan sus estaciones de servicio con la marca Citgo, y toda la gasolina, los lubricantes, las grasas, etcétera, los productos que compran, se los tienen que comprar a Citgo. Entonces era una capacidad de colocación de productos, que es básicamente el objetivo final de toda industria petrolera, absolutamente maravillosa, vuelvo y te repito, en el principal mercado petrolero del mundo, energético. La idea evidentemente siempre fue que PDVSA fuera escalando su aumento de producción, de tal forma de que a la medida que fuera aumentando esa producción, tuviese esa posibilidad de colocación en dicho mercado, bien sea a través de la refinación de Citgo, que dicho sea de paso, no es como se planteó de que es para procesar crudos livianos, todo lo contrario. Precisamente las tres refinerías que tiene Citgo, 100%, refinan crudo pesado y extrapesado. Se hicieron inversiones millonarias para que eso fuera así. Eso significa entonces que el crudo venezolano, que es un crudo muy contaminado de azufre y de una cantidad de productos que hay que desaparecer, se pueden refinar en esas refinerías, pero no en cualquier otra refinería. Entonces, en un país que estaba en este momento compitiendo contra Canadá por ese mercado estadounidense, porque Canadá con las arenas bituminosas está produciendo un petróleo que es exactamente la misma composición que el que se produce en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces nosotros estamos compitiendo contra los canadienses, que van con todo hacia ese mercado, y si no tenemos la posibilidad de tener capacidad de colocación cautiva, fija, nos colocamos en una posición de debilidad que básicamente nos desplaza de ese mercado. Que hay otro argumento completamente dependiente, Juan Carlos, de terceros factores para que nos compren nuestro petróleo. Y tengo que cerrar, pero hay otro argumento también que dicen que esto es otra tesis, que hay una presión china, que China al final le está diciendo, mándame el petróleo a mí, tú me tienes que pagar la deuda, y en vez de estar poniéndolo en Estados Unidos, es mejor que me lo pongas acá. O sea, pero esas son las tesis que todavía estamos barajando. No te extrañe. Es la tesis que estamos manejando. No te extrañe, Javier, que los chinos sean uno de los candidatos a comprar Citgo, ¿ah? Yo dudo que se venda por muchas razones, pero los chinos deben ser de los principales interesados en comprar eso. Bueno, eso es lo que por eso esto es una noticia que la vamos a seguir discutiendo y vamos a seguirte invitando, y ya por lo menos escuchamos tu tesis. Tú defiendes la tesis de que el gobierno tiene un hueco roto y la forma de empezar a taparlo es vendiendo a Citgo. Juan Carlos Sosa, fue un gusto haberte tenido en el programa. Sería una tragedia, sí. Un gusto. Un gran placer, Javier.